Raúl Cáceres, nacido en Córdoba en 1976, es un historietista e ilustrador español que lleva publicando cómics de corte erótico y fantástico desde finales de los 90. Probablemente lo conozcáis de sus portadas alternativas para el Providence de Alan Moore, su trabajo en los spin-offs del Cross de Garth Ennis o sus series eróticas sobre la vampira homónima Elizabeth Bathory o sus series basadas en la obra El Marqués de Sade, como Justine y Juliet. Como los que nos seguís sabréis, estaba prevista una pequeña exposición sobre sus recientes artbooks inspirados en la era del fantaterror para este 31 de octubre, pero el destino ha querido que cierto virus no tan estacional y la mala gestión de unos gobernantes tan chapuceros como paternalistas nos obligase a suspender el evento, por segunda vez, a menos de un mes de su celebración. Así pues, y ante la imposibilidad de que podáis asistir físicamente, qué menos que explicaros en este pequeño vídeo lo que os queríamos mostrar en persona. Raúl ha lanzado hasta el momento 2 horror artworks inspirados en el fantaterror. Esto es el cine español de terror y fantástico que se produjo en España, a menudo coproducciones, principalmente entre los 60 y 70, y que bebía de la influencia de la Hammer inglesa, con tintes ocasionales de exploitation y giallo. El primero de estos horror artworks, lanzado en junio del 2019, está basado en la obra del legendario Paul Naschy. Jacinto Molina Álvarez, mundialmente conocido como Paul Naschy, nació en Madrid en 1934. Fue campeón de halterofilia en su juventud y de hecho su físico le llevó a hacer de extra en Rey de Reyes y 55 días en Pekín, que se habían rodado en parte en España. En 1968 interpretaría por primera vez en La marca del hombre lobo, escrita por él mismo usando su nombre real, el papel del licántropo Valdemar Daninsky, su papel más recordado y que retomaría y reversionaría recurrentemente a lo largo de su carrera. El cáncer se llevó a Paul Naschy en noviembre de 2009, aún con películas por estrenar. Las 5 láminas de este horror artwork están basadas cada una en una película de Paul Naschy, siendo estas El espanto surge de la tumba, de 1972, supone la primera aparición de Alaric de Marnac, personaje ficticio inspirado parcialmente en el histórico Gilles de Rais. Alaric, un sádico caballero medieval, es ejecutado junto a su amante por brujería. Siglos después vuelve para atormentar a sus descendientes y a los de sus ejecutores. Alaric sería reimaginado en El Mariscal del Infierno, de 1974, y de nuevo en Latidos de Pánico, de 1983. A medio camino entre Frankenstein y la posterior Reanimator, en El jorobado de la morgue, de 1973, Wolfgang Gozo, un vengativo jorobado empleado en el depósito de cadáveres de un hospital, roba el cadáver de su único ser amado, para verse manipulado por científicos corruptos para participar en prohibidos experimentos en una mazmorra olvidada, bajo la promesa de devolverle la vida. El hombre lobo se cruza con el Yeti en La maldición de la bestia, de 1975, cuando el explorador Valdemar Daninsky es transformado en licántropo por sacerdotisas de Moloch en el Himalaya, donde se enfrenta, tanto como humano como bestia, a una banda de bandidos mongoles. Más de aventuras que de terror, esta es tan solo una de las 12 encarnaciones del celebrado licántropo Valdemar Daninsky, entre 1968 y 2004, sin contar Las noches del hombre lobo, cuya única copia se perdió en un accidente de tráfico. En La venganza de la momia, de 1973, Paul Naschy encarna a Amenhotep, un tiránico faraón egipcio que es envenenado por un sacerdote. La momia del faraón es, por supuesto, devuelta a la vida en Londres de nuestra era, donde lleva a cabo una caza ritual de sangre de doncellas más cercana al vampirismo que a la momia clásica. Naschy comparte protagonismo con Jack Taylor, con quien ya había coincidido en Dr. Jekyll y el hombre lobo, de 1972. Inquisición, de 1976, es una película de vocación semi-histórica y narra las tribulaciones y la corrupción del despiadado gran inquisidor Fossey en la Francia del siglo XVI, en una caza de brujas que termina volviéndose en su contra. Además del debut de Naschy como director, es una película con una ambientación y diseño de vestuario muy superior a otras del mismo periodo y factura.
Jesús Franco Manera, más conocido como Jess Franco, nació en Málaga en 1930. Licenciado en Derecho, durante su juventud fue músico, escritor y actor de teatro, eventualmente pasando a ser asistente de dirección cinematográfica y a partir de 1959 dirigiendo sus propias películas. La filmografía de Jess Franco es tan extensa, constando de en torno a 200 películas, como la lista de seudónimos con los que exportaba su obra. Pese a que tocó múltiples géneros y temáticas, siempre tuvo una tendencia hacia lo erótico y lésbico, cuando no directamente pornográfico. También trabajó con conocidos actores de la época, como Fernando Fernán Gómez, Klaus Kinski o Jack Taylor, así como suyo es el honor de haber dirigido a Christopher Lee en una de las pocas versiones fieles al original del Conde Drácula, en la película homónima de 1970, para casi inmediatamente reinventar al personaje como mujer en Las vampiras, de 1971. Jesús Franco falleció en 2013 debido a un ictus. Tal como con el horror artwork de Paul Naschy, esta segunda entrega homenajea 5 películas filmadas por Jess Franco. Estas son Miss Muerte, de 1965, rodada aún en blanco y negro y conocida en el extranjero como The Diabolical Dr. Z, que narra la historia de un perverso cirujano que transforma a una bailarina en un instrumento de venganza contra los doctores que permitieron la muerte de su padre. Al igual que muchas otras películas de la época, y de Jess Franco en particular, la cinta tiene múltiples títulos según el país en el que se estrenó. Antes de dirigirla en su versión de Drácula, Jess Franco dirigió en 1968 a Christopher Lee en Fu Manchu y el beso de la muerte, en la que el mítico villano oriental, por supuesto interpretado por Lee, utiliza a un grupo de mujeres jóvenes para intoxicar mediante el epónimo beso de la muerte a sus enemigos con un veneno mortal. En Drácula contra Frankenstein, de 1972, el Dr. Frankenstein devuelve a la vida al Conde Drácula, como parte de un descabellado plan para dominar al mundo mediante un ejército de vampiros, que también implica a su célebre criatura. No falta tampoco un hombre lobo en esta extraña película, con pocos diálogos, buena parte de ellos en off. El ataque de las vampiras, de 1973, es una nueva exploración en clave erótica del vampirismo tras el Vampiros Lesbos de 1971. En ella, Irina Karlstein, una vampiresa muda, vaga la Tierra en busca de sangre. No entraremos en más detalles, ya que este vídeo tiene que ir a Facebook, ya me entendéis. La tumba de los muertos vivientes, de 1983, implica una excursión al desierto africano y zombis nazis, guardando un tesoro enterrado en las arenas. Todo esto un cuarto de siglo antes que el Dead Snow de 2009, y con más calor. Con esto la explicación sobre los 2 artworks que íbamos a exponer y las películas que homenajean. Recordad que el sorteo de 2 copias de los artbooks sigue en pie y se resolverá al final del evento virtual. Los que hayáis llegado tarde al sorteo o no tengáis suerte, podéis acceder a la web de Raúl Cáceres por esta URL y desde ahí adquirir estas u otras de sus obras. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima, cuando quiera que sea.